Fuerte de Linares, uno de los historiadores especialistas en estudios mesoamericanos más importantes del país. Él es, yo creo que considero muy modesto, porque si googleamos su nombre en el internet, pues no aparece como que todo lo que tendría, ¿no? En principio, quiero comentarles, como les ponía en la invitación, Federico, entre otras cosas, es el autor de nuestro libro de texto, uno de los autores, ¿de acuerdo? Y además de este libro, pues tiene un montón de libros y artículos. Les voy a presentar una brevísima imagen. Maestra, si me ayudas, por favor. Adelante. Mientras la maestra Esmeralda me ayuda, ya está presente aquí mi directora, la maestra Sandra Luz, Federico. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto en conocerlo. Gracias, igualmente. Bien, pues, gracias, Federico. Esta es una imagen que elegí entre las múltiples que pude haber escogido. Federico está aquí en medio, rodeado de chicos, y esta es una de las razones por las que, así es, Prepa 2, por las que creo que puede resultar muy favorecedor para nuestra comunidad escolar. Está rodeado de chicos, y eso creo que expresa la intención de Federico de la historia, ¿no? Una historia al servicio de la población y particularmente de chicos. Prepa 2, Federico, está en la contraesquina de nuestra escuela. Nuestra escuela está ahí, enfrentito prácticamente. Pues es el barrio. Así es, el barrio, así es, exactamente. Más de 10 años de ir casi todos los días, casi no he podido ir, pero iba todos los días de Prepa 10 años. Mira nada más. Así es, ahí están los muchachos. Esta foto es de 2008. Ya tiene sus años, pero mira, nos comentas que vas cada año. Así es. Entonces, brevísima la información. Ahí lo presenta la maestra Esmeralda, que me está apoyando. Federico es doctor, y ahí nos dice esta información en la Universidad de Londres. Ya les decía, autor de muchos libros y muchos artículos. Hay un libro particularmente, un bestseller de la divulgación de la historia, que se llama Huesos de la Lagartija. Los chicos no lo han leído aquí, Federico, pero ojalá que en algún momento lo lancemos. Y algo que tampoco hemos podido trabajar, se cruzó la pandemia, pero Federico coordina en la UNAM una página electrónica que semana tras semana está dando cuenta de qué pasaba en México hace 500 años. Entonces, a los que ya estaban presentes, algo escucharon. Federico nos va a platicar con nosotros acerca de una cuestión que sigue influyendo a la historia de nuestro país, está influyendo en nuestras vidas y va a seguir influyendo. Una situación que tenemos que luchar contra ella, tenemos que sobreponernos a ella, y que está basada diría yo, en el dominio que desde hace 500 años se ha establecido de alguna u otra forma por entidades extranjeras, ¿no?, sobre nosotros. Y en esta situación en la que nos encontramos con la pandemia del COVID, pues como que se repite, ¿no? Y entonces yo quisiera que ustedes partiéramos de ese punto para echar adelante, y con todas las ganas del mundo, a pesar de que tenemos muchas cosas en contra, escribir una nueva historia para nuestro país, para nosotros, muchachos, para ustedes que tienen el futuro en sus manos, para cambiarlo esencialmente, ¿no? Para bien de todos. Entonces, sin más preámbulo, ustedes, ya comentaba Federico, si tienen alguna duda que se vaya presentando en su primera intervención, adelante, tienen los micrófonos abiertos, ya saben, con la mano levantada, y vamos distribuyendo la parte. Sin más de mi parte, pues adelante, Federico, te dejo los micrófonos. Bueno, gracias, Alejandro. Mucho gusto saludarlas y saludarlos a todos. Lamento, pues como en este año, pues, siempre que voy a una reunión de estas, no saben cómo extrañaría estar en su salón, en su escuela, poderlos ver de cuerpo completo, poder ver sus rostros, escuchar sus risas. Pero bueno, pues tiene que ser así. No nos vamos a poder tomar fotos al final de la sesión, como solíamos hacer cuando nos veíamos presencialmente, pero bueno, de todas maneras, qué bueno que existe esta posibilidad de encontrarnos, aunque sea de esta manera. Y pues le agradezco un tema que sugirió Alejandro para trabajar hoy, que es muy interesante, porque justamente reúne el tema de las epidemias, tanto en el pasado como en el presente, pues nos enseña básicamente que la historia de la conquista, que es lo que sucedió hace 500 años justamente,
estamos cumpliendo los 5 siglos de la llegada de los españoles a nuestro país, bueno, a estas tierras que todavía no eran nuestro país, porque no era un país, obviamente había otras formas de vida, pero de la llegada de los españoles a estas tierras, 500 años después, pues de alguna manera, ese pasado que parece tan remoto, 500 años es mucho tiempo, también de repente resulta que es mucho más cercano de lo que nos imaginamos, ¿no? En primer lugar, porque pues siempre yo he oído tantas veces, he ido a muchísimas escuelas a hablar con jóvenes como ustedes, muchos de ellos han leído mi novela Huesos de lagartija y por otras razones he ido a estas escuelas, y es muy frecuente que hablemos de la conquista en primera persona del plural, ¿no? Cuando nos conquistaron los españoles, que hablemos de Cortés, de Cuauhtémoc, de Moctezuma, de Malinche, de los personajes de la conquista, como si fueran casi nuestros parientes, ¿no? Hay quien afirma que Cortés es el padre de México, y bueno, ya se imaginan todo lo que implica. No todos los padres son buenos, por cierto. También hay padres autoritarios y gandallas, y bueno, pues podría ser ese el caso. Pero más allá de eso, el hecho es que hablamos de la conquista más cercana, y justamente ese año, pues sucedió lo que todos conocemos, llegó un virus nuevo que nadie conocía, y pues se esparció por todo el mundo, porque como nadie conocía este virus, ningún miembro de la población mundial, de la población humana a nivel mundial tenía defensas contra este virus, un virus nuevo, y lo que provocó es algo muy parecido a lo que sucedió justamente en Mesoamérica, en lo que era México, hace 500 años, cuando llegó el virus de la viruela, junto con los españoles. En ambos casos tenemos una población que no conoce un virus y que por lo tanto no tiene las defensas para protegerse de ese virus. The Bluetooth device is connected successfully. Es decir, que el primer impacto de un virus sobre una población que no tiene defensas, pues es muy fuerte, porque en teoría cualquier persona puede ser infectada, y en el caso de la viruela, que era una enfermedad mucho más mortal que el COVID, pues al menos la mitad o más de la población que caía infectada moría. Y esa epidemia brutal que golpeó a lo que hoy es México hace 500 años, pues cambió todo. O sea, básicamente podemos decir que esa epidemia y luego otra serie de epidemias que vinieron a lo largo del siglo XVI, en la que fueron llegando a América enfermedades que eran del viejo mundo, pero que no se conocían en América, porque los dos continentes habían estado aislados durante miles de años. Esta sucesión de enfermedades, pues básicamente provocaron un fin del mundo. O sea, podemos decir, quizás sin exagerar, que el mundo que existía antes de la llegada de los españoles y antes de las epidemias se terminó. Y que, pues lo que vino después es un nuevo mundo. O sea, que nuestro continente le digan el nuevo mundo se debe, en su origen, en realidad, a que fue el último mundo descubierto por los europeos, ¿no? Entonces le dicen nuevo en relación con su viejo mundo, el mundo que ellos conocían, pero a lo mejor también podríamos llamar nuevo mundo a nuestra América, porque es un mundo que surgió de la destrucción, es un mundo que surgió del fin del mundo. Entonces, y eso me parece que es una lección muy importante para nosotros en el siglo XXI. O sea, los pueblos amerindios, los pueblos indígenas de México, del Caribe, de toda América, de los Andes, de Perú, de toda América, ya han sobrevivido a un fin del mundo, y aquí están. O sea, el hecho es que 500 años después, en nuestro país hay más de 12 millones de hablantes de lenguas indígenas, y pues la buena mayoría de la población mexicana somos de origen indígena. Tenemos origen indígena, y muchos de los elementos de nuestra cultura y de nuestra forma de vida tienen este origen indígena que sobrevivió al fin del mundo. Entonces, de alguna manera, la lección del siglo XVI es una lección trágica porque nos habla de muerte, de destrucción, de lo que hablaremos ahorita, pero también es una lección optimista, y por eso me parece muy pertinente que Alejandro me haya pedido que hable de este tema. No sé si decir optimista, porque eso suena a lo mejor demasiado positiva, pero hay algo de esperanza en medio de todo este dolor y de la destrucción de las epidemias. Recordar que justamente los pueblos indígenas pudieron sobrevivir y pudieron reinventar sus mundos después del fin del mundo, pues nos da a nosotros una guía, una esperanza de que nosotros podamos hacer ahora lo mismo, ¿no? Porque ahora nosotros en el siglo XXI, y es con esto terminaremos más adelante, pero bueno, lo menciono rápidamente, nosotros en el siglo XXI no solo nos enfrentamos a esta epidemia de SARS-CoV-2, del nuevo virus que llegó en los últimos meses, sino también
nos enfrentamos al problema de la crisis ambiental y del cambio climático, del calentamiento global. Y esos problemas, que son mucho más de fondo que la epidemia, esos sí van a cambiar en nuestro mundo. O sea, lo más probable es que dentro de 100 años vivamos de una manera radicalmente diferente a como vivimos ahora. Y que eso provoque cuando ustedes, cuando sean grandes, ustedes que son jóvenes que vivirán dentro de 60, 70 años, cuando recuerden estos años de principios del siglo XX, les va a parecer que están hablando de un mundo que ya no existe más. Y espero también que hayan encontrado las maneras de sobrevivir y de adaptarse y de prosperar en el mundo diferente en que van a vivir. Y ese es justamente el desafío que enfrentaron los pueblos indígenas de América en el siglo XVI y al que supieron responder. Entonces tenemos mucho que aprender de ellos por ese lado, ¿no? Entonces, bueno, para hablar primero de las epidemias, les contaba, ¿no? Lo que sucedió en América es que estas epidemias que llegaron de Europa fueron la viruela, pero también fueron el sarampión, la varicela, también fueron el anthrax, también fueron varias enfermedades, la peste, enfermedades bacterianas, también fue la tuberculosis, al parecer, también fue varias enfermedades estomacales diversas. Todas esas enfermedades que no existían en América provocaron una serie de epidemias que fueron siendo más y más terribles. La de 1520 fue de viruela y fue traída a las costas de México, según cuentan, desde el Mar Caribe, donde ya tenía 1 o 2 años de haberse difundido, y a México fue traída por una serie de personas infectadas, entre las que se contaban algunos esclavos africanos que venían con la expedición española de Pánfilo de Narváez, que venía a castigar a Cortés, y llegó en abril de 1520, y estas personas contagiaron a población de lo que hoy es México, y digamos que en unos meses, por ahí justamente a estas alturas del año, la epidemia estaba pegando con toda fuerza, primero en Tlaxcala, pegó en septiembre, octubre, y luego pegó con mucha fuerza en México, Tenochtitlan, en octubre, noviembre, y justamente, no, más bien en noviembre, diciembre, y justamente ahora en los primeros días de diciembre, falleció el gobernante mexica, el recién nombrado Tlatoani mexica, Cuitláhuac, falleció de viruela. Y junto con ellos, no tenemos cifras, en esa época no se contaban los muertos, como bueno, no necesariamente tampoco se cuentan ahora, pero se supone que se cuentan un poquito más. Pero en esa época no había estas estadísticas de mortalidad que hay ahora, entonces no podemos saber cuánta gente murió, pero pues podemos estimar que fue entre el 10 o el 20% de la población. O sea, calculen, 1 de cada 10 o 1 de cada 5 personas murieron en menos de un año. Eso es algo que no nos podemos imaginar. Si sucediera algo así en el México actual, que somos mucho más personas, morirían entre 10 y 20 millones de personas. O sea, una cantidad horrible de personas. La viruela es mucho más letal que el COVID. Afortunadamente el COVID es una enfermedad muy peligrosa, pero no es tan letal, y además hemos encontrado medios para curarla, y ahora parece que viene una vacuna fuerte. Eso no existía en el siglo XVI, y aparte, como era una enfermedad nueva, los propios médicos mexicas no tenían idea de cómo tratarla. Entonces el impacto fue brutal, y eso pues claramente debilitó a la sociedad indígena frente a la agresión militar española. Es muy probable que la derrota de 1521 de los mexicas haya sido resultado en parte de esta epidemia, aunque por otro lado no hay que olvidar que la epidemia también le pegó a los amigos de los españoles, le pegó a los tlaxcaltecas, les pegó a los texcocanos, a los chalcas. Entonces yo creo que afectó a todo el mundo, pero de todas maneras debilitó a la sociedad indígena en su conjunto. Bueno, la guerra terminó en agosto, bueno, la conquista de la Ciudad de México terminó en agosto de 1521 con la derrota de los mexicas, la destrucción de México Tenochtitlan, pero la guerra continuó muchos años más. Después de conquistar México, los aliados indígenas y los españoles siguieron conquistando el resto de lo que sería la Nueva España. Se fueron a Michoacán, se fueron hacia Tampico, se fueron hacia Sinaloa, se fueron hacia Oaxaca, se fueron hacia Yucatán, se fueron hacia Guatemala, llegaron hasta Nicaragua, y a lo largo de 20 años conquistaron juntos indígenas españoles la tierra, buena parte del territorio de lo que hoy es México, y de lo que son los países centroamericanos también. En este periodo, en estos primeros años, a los indígenas les fue bastante bien, que es algo que luego solemos olvidar. Eran aliados de los españoles, tuvieron acceso al comercio internacional, se pusieron a producir bienes que eran muy valiosos en Europa. El chocolate tuvo éxito, la grana cochinilla, que era un gusano con el que se tiñen ropa de rojo, tuvo un éxito inmediato como un tinte natural muy importante y muy valioso. En la Mixteca se comenzó a producir seda,
y una gran prosperidad de la sociedad indígena en los primeros 30 años del régimen colonial, pero justamente por ahí de 1540, justamente cuando estaba terminando la guerra, vino una segunda epidemia. Y esta segunda epidemia, que parece que fue, a diferencia de la primera, que fue básicamente viruela, la segunda epidemia fue una combinación letal de muchas enfermedades. Tifo, tifoidea, sarampión, viruela, un montón de enfermedades que lo que sucede es que cuando una enfermedad ataca a una población y la debilita, es muy fácil que llegue otra enfermedad y la afecte más, y que llegue otra enfermedad y así sucesivamente. Por eso, por ejemplo, el miedo que tenía el gobierno con la influenza en esta temporada, ¿no? Porque si hubiera habido una epidemia, que parece que no va a haber, pero una epidemia fuerte de influenza en México, podía hacer que el COVID se vuelva mucho peor. Porque va a haber mucha gente enferma, la influencia del COVID se contagia por el mismo medio, y bueno, podría empeorarse, ¿no? Lo que sucedió en 1540 y tantos en Mesoamérica fue equivalente. Se juntaron varias enfermedades, y en esta segunda epidemia de 1540, ahí sí murieron algo así como pues el 40% de la población, o hasta la mitad. Imagínense, 1 de cada 2 personas. Esto sí ya se vuelve inimaginable. Piensen nada más, yo a veces hago este ejercicio para darme terror e imaginarme lo que era, pero es un ejercicio horrible, ¿no? Imagínense, piensen en todos los seres que ustedes quieren, imagínense que en el espacio de un año mueran la mitad de los seres que ustedes quieren. Sus parientes, sus amigos, los artistas a los que admiran, los escritores que les gustan, sus compañeros de escuela, sus profesores, la gente que ven en la calle. Imagínense el golpe que eso significa. Este golpe de 1540 fue brutal. Ahí sí, digamos que la de 1520 pegó duro, pero la de 1540 fue mucho peor, porque fue mucho más gente la que murió. Y eso sí, cuando se muere la mitad de la población, pues de repente, por ejemplo, imagínense que se nos podrían morir todos los músicos, o se nos podrían morir todos los doctores, todos los neurólogos, digamos. Imagínense, de repente había gente que podía operar tumores cerebrales, y al año siguiente ya se murieron todos, y pues ya no hay cura contra los tumores cerebrales, porque no hay gente que les puede curar. Imagínense que hay gente que podía tocar el violín, y se murieron todos los violinistas, entonces ya nadie puede tocar el violín. Digo, les estoy dando un ejemplo de los muchos que podría dar del impacto de una cosa así. Y bueno, esto ya fue un golpe muy fuerte a las sociedades indígenas, y luego 30 años después, en 1570, sobrevino la tercera gran epidemia en el centro de México, 1577, que mató aproximadamente a otra mitad o más de la población. Entonces digamos que si eran 100 en 1520, fueron 90 a partir de 1522, fueron 45 en 1540 y quedaron 20 de cada 100 para 1570. Es decir, al final del siglo XVI, en el centro de México podemos calcular que había muerto entre el 80 y el 90% de la población original del país. Aquí estamos hablando, imagínense, 8 o 9 de cada 10 personas, lo cual implica básicamente que pues uno no puede, lo más probable es que si hacemos el ejercicio, pues lo más probable es que uno no viva, ¿no? Las posibilidades de vivir son unas 10, o sea, lo más probable es que todos nosotros estuviéramos entre los fallecidos, y solo sobreviviría 1 de cada 10 de nosotros. Imagínense lo que es eso, ¿no? Entonces, digamos que juntos, entonces, esta epidemia, estas epidemias que fueron una combinación de muchas enfermedades, produjeron lo que se llama un colapso demográfico. Cuando la población pasa de ser 20 millones a ser 2 millones, pues eso afecta todos los campos de la población, ¿no? Cuando estamos hablando inclusive ya de la segunda epidemia, la gente se moría de hambre, porque no había quien plantara la tierra. La gente se moría de sed porque no había quien le llevara agua a los enfermos. No había quien sepultara los cuerpos. No había quien llorara a los muertos, porque pues, lo más probable es que eran familias enteras las que fallecían. La dimensión de esta catástrofe, pues apenas nos la podemos imaginar, y se puede contar sin duda entre las grandes catástrofes de la historia de la humanidad. Y pues sus impactos se viven hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que sucedió inmediatamente es que, como había mucho menos indígenas que podían trabajar, los españoles empezaron a importar esclavos africanos a que trabajaran a México, y México se llenó muy rápidamente de personas de origen africano. Y entonces, si en México hay personas de origen africano, es en buena medida resultado de esta epidemia. Y de hecho, en México durante ese periodo llegaron mucho más personas de África que de Europa. Entonces, realmente los que sustituyeron a la población indígena no fueron los europeos, los españoles, sino fueron en realidad africanos esclavos.
Eso cambió profundamente el rostro de la población. Creo que por allá había unas preguntas, Alejandro, no sé si las atendemos o... Sí, mira, tenemos un par, Bruno y de Gael. Le doy la palabra primero a Gael y enseguida a Bruno, aunque fue al revés la petición, pero permíteme tantito, Bruno, y escuchamos a Gael y enseguida te doy la palabra, ¿vale? Gael, te escuchamos. Federico Navarrete. Mi primera pregunta es, ¿por qué en la mayoría de los años 20 se dan pandemias? Tengo esa duda, ¿es cronológico? Es que he escuchado, no sé, es como que en cierto lapso de tiempo, y si se da cuenta, en los años 20 que yo había visto se da mucho eso, de pandemias, epidemias. Sí, qué bueno que solo nos va a tocar vivir un año 20, ¿no? La verdad, qué susto. No, pues en realidad, mira, es una muy buena observación. Sí, la del 2018. Yo lo que diría es que, bueno, claramente las pandemias del siglo XVI, la de 1520, tuvo que ver con un evento histórico extraordinario, que fue la llegada de gente de África y de Europa a América, que trajeron consigo sus enfermedades. O sea, tiene una causa histórica muy clara. De hecho, y ese es el punto de vista, las pandemias no son fenómenos solo naturales, ¿no? Hablamos de los virus que enferman a la gente, pero ese es el último eslabón de una cadena de causas. En realidad, el origen de la pandemia de 1520 y de las del siglo XVI fue la colonización europea de América. Entonces es un origen humano. La de 1918, me imagino que te referirás a la pandemia de influenza española, de la llamada influenza española de 1918-1919, vino después, también fue un virus de la gripa, de la influenza, pero vino después de una guerra mundial. Y entonces afectó a una población que estaba debilitada por 4 años de combates, de hambre, de carencias, y sobre todo mató a muchísimos hombres jóvenes, porque muchísimos hombres jóvenes eran soldados y vivían en cuarteles en esa época. Entonces, imagínense toda esa población de los ejércitos norteamericano, francés, inglés, alemán, ruso, toda esa población, millones de jóvenes que eran parte de ejércitos y que dormían en cuarteles, que dormían todos pegados el uno al otro. Llega una epidemia y pues se contagia como rapidísimo. Por ejemplo, una de las características del COVID es que justamente afecta mucho más a la gente que está obligada a vivir cerca de otras personas, los presos, las personas que viven en asilos de ancianos, las personas que viven en espacios muy confinados, residencias para trabajadores inmigrantes, algo así. Bueno, pues después del 1918 en Europa, muchísimos millones de jóvenes vivían en cuarteles y vivían de esa manera. Entonces, obviamente, la pandemia les afectó durísimo. Y la actual, la de 2020, pues tiene que ver básicamente, su causa social tiene que ver con la globalización, ¿no? O sea, finalmente el ser humano ha colonizado hasta el último rincón del planeta y hemos provocado disrupciones en todos los ecosistemas del planeta. Y en esos ecosistemas hay miles de virus que eventualmente nos pueden afectar y que no nos habían afectado porque no llegábamos hasta ahí. Pero pues cuando llegamos al último de los ecosistemas y molestamos al último de los animales silvestres, pues nos contagia un virus de alguna manera, ¿no? Y luego pues ese virus viaja rapidísimo porque vivimos en un mundo globalizado en que la gente y los bienes se mueven tan rápido continuamente. Entonces no hay manera de contener el virus. Una pandemia como la de este año hubiera tardado 3 o 4 años en llegar a todo el mundo hace 100 años. En este mundo globalizado y tan interconectado, no tardó más de 6 meses en llegar a todos los países del mundo. Entonces creo que, más allá de tu observación, yo diría que cada 100 años hay grandes cambios sociales y que esos cambios sociales muchas veces, no siempre, producen también epidemias, que es lo que estamos viendo ahora y que es lo que vimos en el siglo XVI. Gracias, Gael. Oye, ahí antes de darle la palabra a Bruno, Federico, quizá ya romperemos un poco el orden de tu charla, pero bueno, tiene que ver porque en algún momento tú mencionas en este artículo que una de las medidas que toman los médicos prehispánicos ante la epidemia del 520 de hace 500 años, pues son los temazcales, que son los baños de vapor. Ellos creen que de esta manera se puede enfrentar la enfermedad de la viruela y es al contrario, ¿no? Pues se juntan y se contagian ahí en masa los pobres mexicas y toda la banda ahí de prehispánicos. Te lo digo porque Gael, además de fijarse en estas coincidencias históricas,
me planteaba una situación, una pregunta que yo les hacía, que les decía con maña, ¿no? Oigan, ¿qué hacemos, muchachos, con las indicaciones que nos da el gobierno? La mayoría de sus compañeros pues decían, no, pues es que hay que meterse a las casas, hay que usar cubrebocas, el discurso oficial, ¿no? Que está muy, muy fuerte. Pero fue uno de los, de hecho, fue el único de los chicos, Gael, que dijo, hay que mantener un pensamiento crítico y ver qué está haciendo el gobierno para ver si tiene razón en lo que nos está proponiendo o no. Y te lo digo porque pues en 1520 no eran el gobernante el que decía, métanse a los baños, ¿no? Era también una casta ahí con poder, ¿no? Pero este chico dice, pues vamos a mover el pensamiento crítico sin desestimar pues las medidas que nos invita el gobierno, ¿no? La mascarilla, lavarse las manos, pero sí estar alerta, decir, a ver, vamos viendo qué está a mi alcance y analizar las cosas, ¿no? Así que, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esa propuesta de Gael? Bueno, enseguida le damos la palabra a Bruno. Te escuchamos, Bruno, adelante. Maestro, esta es una pregunta para usted, maestro Alejandro Navarrete. ¿Y el COVID quedará como la viruela y la influenza? ¿En qué sentido? Quedará, se quedará para siempre. Ah, el virus, dices. Sí. Pues mira, el único virus que ha logrado erradicar el hombre, es decir, el único virus que hemos logrado eliminar completamente de la Tierra, es el virus de la viruela. Porque tiene dos ventajas. Porque es un virus que solo ataca a los humanos, entonces no es un virus que sobrevive en poblaciones animales, y porque es un virus genéticamente bastante estable. Entonces, una vez que se encontró la vacuna, el virus no cambió y se pudo vacunar a toda la población hasta que la viruela desapareció de la Tierra. Yo todavía, cuando yo nací en los años 60 del siglo pasado, y a mí todavía de niño me vacunaron contra la viruela. Tengo todavía una cicatriz, porque era una vacuna tan fuerte que te dejaba una roncha y te dejaba una cicatriz. Tengo todavía la cicatriz, bueno, ya casi se me ha borrado, pero tengo restos de la cicatriz de la viruela. Pero ya, por ejemplo, a su generación ya no la tuvieron que vacunar porque ya no hay viruela en el mundo. Está erradicada. Lamentablemente, el COVID, como el virus de la influenza, no puede ser erradicado de esa manera. En primer lugar, porque vive también en los animales. Entonces, aún si lográramos vacunar hasta el último de los seres humanos, el COVID seguiría viviendo en los murciélagos, seguiría viviendo en los armiños, seguiría viviendo en muchos mamíferos, y entonces la posibilidad de que nos volviera a infectar siempre existiría, porque sigue viviendo en los animales. Y por otro lado, el COVID, ya hemos visto, es un virus que muta mucho. De hecho, en los primeros 6 meses ha mutado 2 o 3 veces y se ha hecho mucho más contagioso de lo que era inicialmente. Todo parece indicar que en enero o febrero hubo una mutación que lo hizo mucho más contagioso y por eso la epidemia fue mucho más grande de lo planeado, inclusive de lo previsto. Entonces, yo veo muy difícil que podamos erradicar al COVID. Y por otro lado, también veo muy difícil que todo el mundo se vaya a vacunar. La vacuna de la viruela era obligatoria y la tenías que tomar y punto. Y aparte, el peligro de la viruela era tan grande que nadie dudaba en tomarse la vacuna. Porque la viruela sí mata de una manera terrible, y si no te mata, te deja ciego, te deforma. O sea, era una enfermedad horrible contra la que todo el mundo se quería vacunar. El COVID, lamentablemente, ahora es muy difícil que la vacuna sea obligatoria. Y aún si es obligatoria, va a haber mucha gente que no se va a querer vacunar. Porque, entre otras cosas, piensan que el COVID no es tan de miedo. Cosa que yo dudo, yo sí creo que es bastante temible, pero hay gente que piensa que no es tan temible, que es como una gripita, que no sé qué. Y entonces, yo dudo que la gente se vaya a vacunar 100%. Y entonces siempre va a haber COVID. O sea, yo creo que ahí sí, el resto de nuestras vidas va a haber COVID en el mundo. Como por otro lado hay ébola, como por otro lado hay peste, como por otro lado hay muchas enfermedades que nos matan. La diferencia va a ser que el COVID va a afectar fundamentalmente a la gente más pobre, en los lugares más apartados, donde no se va a notar tanto. Y pues se va a convertir, como casi todas las enfermedades, en enfermedad de pobre, lamentablemente, ¿no? Ya de por sí es, ¿no? O sea, el COVID es mucho más peligroso para la gente humilde que para la gente rica. Es mucho más peligroso para quienes viven muy apretados porque no tienen mucho espacio en su casa que para los que tienen mucho más espacio en su casa.
es más peligroso para los viejos que para los jóvenes. Y entonces, bueno, esos grupos pues van a seguir siendo amenazados por el COVID, yo creo que por un buen rato, lamentablemente. Por eso yo creo que la vacuna sí es una opción, si resulta segura, que es algo que tendremos que ver en los próximos meses, es una opción sobre todo para aquellos que están en una condición más vulnerable, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Son los que más la necesitan, pero los primeros que se van a vacunar pues van a ser los ricos y los poderosos. Porque pues, así es el mundo, ¿no? Entonces, pues, o sea, ahí vemos una de las contradicciones, ¿no? Y eso me lleva a otro, si quieren continuar un rato y luego hacemos otra ronda de preguntas, eso me lleva a otro punto que me parece muy importante de lo que plantea Alejandro, que es el hecho de que las epidemias nunca son solo naturales, ¿no? Y en general ya la gente que trabaja en los desastres, los terremotos, los huracanes, las erupciones volcánicas, los incendios o las epidemias, ya no habla de desastres naturales. Nosotros solemos llamarlos naturales porque, bueno, un terremoto es una cosa provocada por el movimiento de la corteza de la Tierra. Un huracán es un fenómeno atmosférico, provocado por tormentas. Una erupción volcánica, pues es una chimenea de magma que viene del manto de la Tierra y que emerge en una montaña. Son todos fenómenos que tienen una causalidad natural. En ese sentido, son naturales. Una epidemia es provocada por un virus, que es un ser natural. Pero, por otro lado, lo que queda cada vez más claro es que la manera en que suceden los desastres naturales y las epidemias tiene que ver con lo social y no solo con lo natural. Por ejemplo, cuando tiembla, pues las casas que se caen pues son las casas de la gente más humilde o las casas mal construidas. Entonces, los temblores matan porque los constructores construyen mal. No necesariamente solo por el temblor. Los huracanes afectan a las personas que tienen viviendas más precarias o a las personas que viven en zonas fáciles de inundar, porque muchas veces esas zonas son más baratas que las zonas más seguras. Eso lo vimos en Tabasco, ¿no? En Tabasco la gente rica vive en las colinas arriba del nivel del agua. La gente pobre pues no le alcanza y vive junto a los ríos y los ríos crecen y se les inunda su casa. No es un desastre natural provocado por las lluvias, pero también es un desastre social provocado por la desigualdad. Y lo mismo pasó con las epidemias en el siglo XVI. La primera epidemia de 1520 no golpeó tan fuerte porque era una sola enfermedad y porque la población mesoamericana estaba más o menos bien, porque pues, no había habido tantos cambios. Pero 25 años después, Mesoamérica llevaba 20 años de guerra. Y además, habían cambiado muchas cosas en Mesoamérica. Y la gente, entre otras cosas, por ejemplo, los indígenas tenían que trabajar para los españoles, lo cual aumentaba la cantidad de trabajo que tenían que hacer. Tenían que darle de comer a los españoles, lo cual significaba que tenían menos comida para sí mismos. Y entonces la segunda epidemia le pegó a una población que ya no tenía la misma fuerza que la primera población, que había sido debilitada por causas sociales. Escasez de alimentos, trabajo excesivo y una crisis, una guerra de 20 años, que no es cualquier cosa, ¿no? Y ya la de 1570, pues llovió sobre mojado, porque le pegó a una población mucho más afectada, entre otras cosas, por la epidemia anterior. Por culpa de la epidemia anterior, había menos comida porque había menos gente que plantar. Había menos médicos porque los médicos se habían muerto. Había menos recursos, la gente que quedaba tenía que trabajar mucho más porque tenía que hacer el trabajo del doble de las personas, ¿no? Y entonces, pues la gente estaba mucho más debilitada. Y eso hizo que la epidemia fuera aún más terrible. En el caso del COVID-19 lo vemos claramente, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie podría decir que el virus de COVID es racista, porque el virus de COVID pues no tiene ojos y no sabe distinguir entre una persona negra, una persona indígena o una persona blanca. Pero el hecho es que la epidemia de COVID es una epidemia racista. Por ejemplo, en Estados Unidos mueren el doble proporcionalmente una persona negra tiene el doble de posibilidades de morir de COVID que una persona blanca. En México, una persona que habla una lengua indígena tiene 50% más de posibilidades de morir de COVID si se enferma que una persona que habla español. Y eso no es porque el COVID escuche los idiomas y diga, ay, él habla otomí, le voy a infectar a él. No, el COVID obviamente no tiene nada que ver con eso. Es un virus que infecta a cualquier persona. Pero lo que sucede es que en México, por ejemplo, las personas que hablan lengua indígena suelen ser más pobres que las personas que no hablan lengua indígena, suelen tener menos acceso a un hospital, y entonces por eso mueren más. Entonces, el COVID no es un desastre natural.
es un desastre social. Si le ha pegado tan fuerte el COVID a México, y a México es uno de los países más afectados por el COVID a nivel mundial, sobre todo porque es el país donde más gente muere por culpa del COVID, de los que se enferman. Somos de los países donde la mortalidad por COVID es más alta. Pues ¿por qué? Porque le pega a una población que lleva años de comer mal, porque la industria alimenticia le ha dado comida chatarra durante muchos años, que lleva años de vivir en condiciones difíciles de vivienda, de sanidad, pues porque la pobreza en México es generalizada, y también ha pegado a una sociedad en que los servicios de salud lamentablemente no son buenos. Y pues nadie quiere al hospital público porque el hospital público el servicio es pésimo. Y entonces, si vas, probablemente no te curen bien. Yo sé varios casos de personas que no han recibido la atención que merecieron y que por eso fallecieron de COVID. O si no quieres ir, y entonces solo vas hasta el final, cuando ya estás muy enfermo, y ya no pueden hacer nada por ti. Ahí, Federico. Federico, si me permites tantito. Sí. Ahí, porque, fíjate, yo les preguntaba a los chicos de segundo exclusivamente, precisamente esto, ¿por qué en México el COVID está tan elevado, ¿no? La mortalidad que presenta? Y lo comparaba específicamente con Francia, Inglaterra, Alemania y España, ¿no? Era una pregunta como con intención ahí medio oculta, y resultó que la mayoría de mis chicos decía que quizá con esta idea que tú has manejado en otros momentos, de que nosotros mismos estamos con una mentalidad colonialista, porque la respuesta de los chicos en la mayoría de los casos era, pues es que no respetamos las normas de seguridad, es que salimos, es que desatendimos, es que no portamos cubrebocas, y no quiero decir con esto para mis chicos que quede claro que no lo tenemos que hacer, que la invitación es salgan todos porque pues se vale, ¿no? Muchos decían esto, hay que mantener las medidas de seguridad, pero muy poquitos de mis chicos sí hacían mención de lo que tú estás resaltando ahorita, ¿no? Una condición, pues, que sería producto de la colonización, ¿no? De la que estamos hablando, y que viene hasta ahora, ¿no? Somos el país que consume más Coca-Cola, las grandes empresas que venden comida chatarra, pues, Sabritas es de Pepsi, Barcel es de Bimbo, que es mexicana, pero que se comporta igual. Entonces, muy poquitos chicos, y aquí quiero reconocerlos, tengo a Axel, tengo a Aileen, tengo a Melanie, a Linda y a Eric, que comentaban esto que tú estás mencionando, pero que son la minoría, ¿no? Y que, ojalá que lo retomes tú, porque, insisto, tú lo mencionas, es una mentalidad que nos han implantado y que nosotros de repente aceptamos sin pensarle mucho, de decir, pues nos enfermamos porque nosotros tenemos la culpa, ¿no? Y no es tan así. No sé qué nos puedas comentar, Federico. No, bueno, yo creo que digamos que yo no diría que es cuestión de culpa. O sea, yo no creo que hay que tener mucho cuidado en hablar de culpas cuando hablamos de enfermedades, porque el contagio es invisible, ¿no? O sea, nadie se contagia deliberadamente, sino es invisible, no podemos saber cuando nos contagiamos, no podemos